este especial informativo. Conectamos con ustedes en directo cuando son las 10:31 de este sábado 30 de enero. A lo largo de la semana hemos leído diferentes titulares. Mallorca parece ser que empieza a doblar esa tercera ola. Se ha hablado de una campaña de vacunación masiva, 80.000 dosis semanales. Es el titular que daba Francina Armengol. Bueno, abordaremos todos estos temas y seguiremos en directo la nueva manifestación de la resistencia balear. Todo esto con diferentes invitados, pero antes doy los buenos días a mi compañero Juan Antonio Bauzá. Buenos días, Silvia. Como tú dices, vamos a vivir el minuto a minuto a partir de las 11, que será cuando está previsto que empiece esta manifestación. Pero vamos con nuestros invitados en estas mesas de redacción que vamos a tener a lo largo de toda la mañana del día de hoy. Yo creo que uno de los temas que está polarizando la atención, uno de los temas que no digo que nos preocupen, pero sí todos estamos cansados de estar metidos en casa, no sabemos qué hacer, la gente se aburre, la gente tiene ganas de contactos y qué mejor para hablar de estos temas que un psicólogo como es Fermín Gallego. Fermín, buenos días. Bueno, Fermín, el tema es que todos estamos cansados de las restricciones, no sabemos qué hacer, del trabajo a casa, de casa al trabajo, los amigos no se reúnen. El otro día, por ejemplo, había gente que va al médico y dice, bueno, pues yo vengo al doctor, aparte de que exponer los problemas que tengo, me sirve para hablar. Y el mismo doctor o la doctora le contestaba, yo también, porque no hablo con nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer en estos instantes para vivir un poco mejor? Ya sé que es difícil esto. Bueno, sí, no, se puede hacer. Vamos a ver, esto que estás comentando es una cosa que ahora mismo me parece que es una palabra, voy a hacer una palabrota psicológica que ahora se está poniendo de moda, que es la fatiga pandémica que llaman. Ya está reconocido por la Organización Mundial de la Salud y es un nuevo síndrome que ha salido precisamente por eso, por el cansancio. Hablamos de fatiga pandémica cuando una persona en un momento dado pues lleva mucho tiempo sometido a esa carga del estrés y entonces ya como que pierde un poquito el desinterés por el tema del COVID o por el tema del coronavirus, ¿no? Porque hay un agotamiento, ya estamos hablando de un año entero con sobreinformación, todo el día los medios de comunicación estamos hablando de lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces está produciendo una serie de efectos bastante delicados, ¿no? Pues a nivel de tristeza, a nivel de ansiedad, a nivel depresivo. Pero efectivamente tenemos que intentar adaptarnos a la situación que estamos viviendo hoy en día. Yo siempre digo que las personas somos personas primero porque somos seres racionales o inteligentes y por la capacidad de adaptación que tenemos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, pues hace un año, por ejemplo, que iríamos por la calle con la mascarilla o que no nos daríamos la mano? Y sin embargo nos hemos adaptado. Si lo vemos en nuestros hijos, por ejemplo, ellos la capacidad de adaptación que tienen es muchísimo más rápida. Es decir, yo a veces me subo al coche y es mi hija la que me dice, papá, ponte el cinturón antes de arrancar el coche. Pues es verdad. O la mascarilla. O la mascarilla incluso, que a veces yo voy por la calle también y digo, ostras, ya no me la he puesto, me la tengo que poner. Es decir, la capacidad de adaptación es importante. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tener paciencia, porque yo creo que esto tiene los días contados. Estamos haciendo a nivel mundial, se está haciendo un trabajo muy importante en cuanto a investigación para poder luchar contra esta pandemia. No es la primera pandemia que supera la humanidad y creo que de alguna manera tenemos que tener mucha esperanza, seguir las medidas que nos está marcando la Organización Mundial de la Salud y tener mucha paciencia. Paciencia, esa es la palabra, ¿no? Yo creo que la gente ya está harta, ¿no? de escucharlo, pero es que es verdad, no nos queda otra. Fermín, yo quiero preguntarte, ¿habrá consecuencias? Quiero decir, una vez pase todo esto, porque en algún momento pasará, no sabemos cuándo, pero en algún momento todo acabará y volveremos a alguna normalidad, que espero que no sea la nueva, que sea la de antes. Sí. ¿Qué secuelas nos van a quedar a la humanidad? Pues sí, van a haber consecuencias, claro. Primero, estamos hablando de que hay un cambio, lo que hemos dicho, un cambio social. Estamos hablando de que la ansiedad está aumentando de una manera muy significativa en la gran mayoría de personas. Hay muchas preocupaciones. Es decir, una cosa es lo que nosotros digamos que es lo que tenemos que hacer, pero otra cosa es la realidad, que es lo que decías tú, Juan Antonio, ¿no? Entonces, efectivamente, esto deja secuelas en cuanto a la forma de relacionarnos, en cuanto a trastornos que puedan haber a nivel o de salud mental, como puedan ser, por ejemplo, problemas de fobias.
gente que a lo mejor problemas hipocondríacos, gente que a lo mejor cuando esto ya se haya superado y más o menos estemos tranquilos, pues que a lo mejor todavía tenga ese tema de trastornos de tipo obsesivo-compulsivo, para tener que estar deshigienizado o tener fobias sociales para poder relacionarse con según tipo de gente, etcétera. Lógicamente va a haber fobias, pero todo eso es lo que tenemos que ir preveniendo nosotros, bueno, nosotros desde la parte de todo lo que son sanitarios, y es lo que tenemos que intentar evitar en un futuro. Fermín, hay un tema, y voy a tirar piedras sobre nosotros, sobre los medios de comunicación. Vale. Hay mucha gente que ya no quiere leer, no quiere ver temas de COVID. Eso es un porque poco. están cansados, porque claro, salen y todo son malas noticias. Eso es normal, porque claro, tú dices, nos tenemos que aguantar, tenemos que pasar, pero es muy fácil decirlo. Pero la gente ve por los informativos tantos muertos, lee la prensa, tantos muertos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Yo recuerdo que la primera entrevista que te hice, el primer informativo que hice en esta casa, decías, no leer tanto. No intentar... Es lo mismo que te voy a decir ahora. Sí, pero claro, eso tira piedras sobre nosotros, claro. Pero, en fin, pero no es así. Es decir, no es que os tiréis piedras sobre vosotros. Yo creo que la información tiene que estar. Informados tenemos que estar. Hemos hablado de la fatiga pandémica, precisamente es eso. Es la pérdida de interés, porque todo el día estoy saturado de información, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es estar informados, porque no podemos vivir aislados de la realidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es estar informados, pero no estar sobreinformados. Entonces, vosotros tenéis un papel fundamental, y además lo habéis tenido durante todo lo que es la trayectoria, los medios de comunicación. Gracias a vosotros hemos podido ver la evolución de esta pandemia, que es desconocida para todos, incluso para los científicos, y muchísimo más para las personas de a pie. Entonces, el problema no es un problema vuestro, vosotros tenéis que dar la información. El problema es qué uso hago yo de la información como persona individual. Es decir, tenemos que poder estar informados sin llegar a estar sobreinformados. No sé si entendéis la diferencia. Sí. Es decir, no estar todo el día delante de los medios de comunicación. Todo el día pendientes. Exacto. Elegir un momento al día donde yo pueda informarme, elegir el medio de comunicación que menos me genere a mí estrés o ansiedad. Es decir, si es una persona más sensible, pues a lo mejor intentar buscar más prensa escrita que a lo mejor una prensa visual. ¿Por qué? Pues porque todo lo que son los estímulos visuales todavía nos cargan mucho más a veces. Hay personas que no estamos preparadas a lo mejor para ver por lo que está pasando ahora en Portugal, todas esas personas, esas ambulancias, todo el mundo fuera a los hospitales y tal, lo sentimos mucho más. Entonces no es lo mismo leerlo que verlo, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar informados, pero no pecar de estar todo el día delante del televisor o delante de los medios de comunicación para no saturarnos. Entonces evitamos de esa manera lo que sería esa fatiga también. Yo siempre digo, perdona Silvia, que nos sintonicen cada día a las 4 en el informativo de Fit Will y se enterarán de todo lo que está. Eso es. Que nos vean a nosotros. Eso es. Fermín, mira, precisamente estamos viendo imágenes en directo del Palau de Congresos. Sabes que sí. El sector de la restauración y ya muchísimos otros sectores que se están viendo tan afectados se manifiestan hoy por tercera vez en contra de estas restricciones. 3 o 2 días después, o un día después de que Armengol volviera a prorrogar durante 15 días ese cierre. Yo quiero que como psicólogo nos hagas un análisis de cómo se sienten estas personas que pese a la ley ahora mismo siguen saliendo a la calle y siguen pidiendo que abran esos restaurantes en plena pandemia sanitaria. ¿Cómo lo ves? Pues imagínate, es un desastre. Es decir, estamos privando, pero claro, no voy a entrar en temas políticos de si está bien hecho o está mal hecho. Voy a intentar hacer un ejercicio empático de ponerme en la situación de estas personas que les estás privando de poder trabajar, les estás privando de poder ganar un dinero para poder dar de comer a sus hijos. Incluso estamos hablando de gente que tiene todos sus ahorros vitales invertidos en esos negocios de restauración y que del día a la mañana, por un motivo pandémico, se les cierra, se les prohíbe poder ejercer ese derecho a trabajar. Pues entonces, esto a nivel psicológico, que sería el terreno mío, te puedes imaginar lo que supone. Es decir, estamos hablando de problemas pues seguramente tendrán problemas de sueño, problemas de ansiedad, problemas de estrés, un problema de inseguridad de cara al futuro, es decir, una intranquilidad, una frustración de querer trabajar y no poder. Es decir, hay muchísimas sintomatologías que están rodeando esta situación, porque estamos hablando de uno de los pilares básicos. Si nosotros para el equilibrio emocional, para encontrarnos bien, tenemos que soportar la carga sobre 4 pilares básicos, que serían el personal, el familiar, el social y el laboral, si tú te cargas uno de ellos, o sea, exterminamos la parte de laboral, no me deja o no puedo trabajar por la situación que hay, claro, yo tengo que soportar toda la carga
que hay sobre los otros 3. Entonces ya empezamos a estar un poquito, ya no tenemos ese equilibrio emocional de una manera correcta y podemos empezar a tener problemas serios. Es importante que podamos trabajar. Y perdona la expresión, nos cargamos los 4. Sí, porque detrás de se van todos. Ahí está, es que, claro. es que se van todos, cargamos los 4. Sí. Por ejemplo, si una persona viene a tu consulta, ¿tú qué le dices? Por ejemplo, yo vengo a tu consulta, tengo este problema, ¿qué me dirías? ¿Qué tienes que hacer? Claro, olvidarte, relajarte, o hay que medicarlas a estas personas. Vamos a ver. La medicación, primero, antes de entrar en la parte de medicación, lo que intentar es buscar el recurso de que nosotros mismos, mediante nuestros recursos personales, o bien a través de terapias o de ayudas, podamos evitar el tener que medicarnos. Se puede hacer. Yo lo que le diría a esa persona es que quedan los otros 3. Es decir, lo que estamos perdiendo aquí lo tenemos que reforzar en los otros 3, es decir, en la familia, en lo personal y en lo social. El problema es que la situación va más allá. O sea, una de las cosas que yo también he estado leyendo estos días es el problema que hubo, por ejemplo, en la crisis del 2008, es que precisamente el pilar que se tocó fue el pilar económico. Y detrás de eso vinieron unas consecuencias psicológicas muy importantes. Pues gente muy desesperada, gente con problemas incluso, pues yo que sé, que empezaron con temas de adicciones, gente que incluso aumentaron los índices de mortalidad en cuanto por suicidios, etcétera, ¿no? Claro, estamos hablando de una situación complicada donde tenemos la parte laboral mal, pero es que la parte familiar depende de muchas personas que también la tienen tocada porque han perdido a seres queridos o incluso han sufrido ellos mismos esta pandemia. Es decir, una persona que haya podido estar ingresada o haya estado en UCI y de repente haya estado a lo mejor 20 días o un mes en UCI, esta persona, pues claro, quieras que no, puede desarrollar después un problema también de fóbico. ¿Me explico o no? Es decir, hablamos de que la parte laboral está afectada, la parte familiar puede estar afectada, la parte social está coartada. Es decir, es verdad que podemos tener relaciones sociales, pero no son como las de antes, ya lo hemos dicho antes. Es decir, podemos quedar con un amigo, pero no podemos tocarnos. Ahora, en las fases que estamos ahora tan altas de contagio, no podemos quedar con los amigos. Entonces, yo recomiendo que intentemos contactar o vía telefónica o por videoconferencia, o que estemos en contactos con la gente, aunque no sea de una manera física. Y luego tenemos la parte personal, que la parte personal es la única, que esa depende de mí, pero claro, depende de mí que yo la pueda trabajar siempre y cuando las otras 3 estén más o menos bien, porque van afectando, cada vez van cargando más esa parte personal. Fermín, hablamos mucho de cómo se siente la sociedad, de cómo estamos, y tienes toda la razón. El hecho de no poder abrazarnos, el hecho de no poder darnos un beso, nos afecta, y parece una tontería, pero no, es cierto, necesitamos en ciertos momentos abrazos y ese cariño y esa cercanía. Pero yo quiero hacerte otra pregunta ahora. No sé qué ayuda habrá necesitado, o si la habrá necesitado, todos estos altos cargos, todos estos políticos que tienen esa presión, porque recordemos que están gestionando una crisis que no se había visto. Yo creo que muchos habrán necesitado ayuda, sobre todo aquellas personas que están tan expuestas, que día sí día también están dando la cara para dar indicaciones delante de un país y Vamos a ver. Bueno, en correlación que dice Silvia, también quiero añadir un tema, y es que a lo mejor ha surgido la fobia hacia la clase política, que está bajando, y que por cierto que después tenemos la mesa con los políticos, que sí. Puede causar, por si miramos los índices, ha bajado mucho a nivel de popularidad. A ver, el problema que hay a nivel político, vamos a ver, primero, efectivamente les tiene que haber afectado, es normal. Si son personas que tienen, a no ser que sean psicopatológicos, que no tengan emociones, ¿no? Pero si es una persona normal, te tiene que afectar seguro, porque estamos hablando de un problema global que nos afecta a todos, cada uno en su sitio, en su casa, nos afecta de una manera determinada. El tema de los políticos, ¿por qué los políticos están ahora tan mal vistos? Yo no sé si es que están mal vistos o no, nunca llueve a gusto de todos. Y luego tenemos un problema también que es importante, y es que creo que la gente está cansada muchas veces de ver esas contraindicaciones que se están dando. Y eso es lo que yo creo que puede estar afectando mucho a la clase política. O ver también que se está haciendo en política, en vez de hacer lo que yo creo que se tendría que haber hecho, es un pacto político, y meter ahí, dar la política un paso atrás y meter un grupo de expertos compuesto por una serie de profesionales que sepan efectivamente cómo afrontar una pandemia, ya sean psicólogos, economistas, sanitarios, médicos, filósofos. Es decir,
que estén trabajando las 48 horas del día y los políticos que se dediquen a permitir que esa gestión vaya adelante. Eso es lo que creo que tendría que haber pasado. No ha pasado. Y estamos viendo desde el principio de la pandemia motivos electoralistas de cualquier partido, no hablo ahora ni de unos ni de otros ni de la gestión del gobierno. Y entonces, contraindicaciones, contra normas, es decir, no te pongas la mascarilla, ahora ponte la mascarilla, ahora que tenemos, yo por ejemplo tengo 500 mascarillas quirúrgicas en el despacho que ahora las tendré que cambiar por FFP2. Pues coño, perdón, me lo hubieran dicho desde el principio. Fermín, ahora continuaremos con esta entrevista porque además es que me parece súper interesante abordar toda esta temática, ¿no? La otra parte de la pandemia, pero vamos a hacer una primera conexión con nuestro compañero Cristóbal Muñoz, que se encuentra pues en ese punto de inicio de esa tercera manifestación de la resistencia balear. Estás con Víctor Sánchez, el promotor de la manifestación. Cristóbal Muñoz. A lo mejor con la música de fondo. Ahora sí, parece. Muy buenos días desde la calle Feliciano Fuster, entre el edificio de la Administración del Estado y el Hotel Meliá Palma Bay y el Palau de Congresos. Aquí en esta calle, paralela a la avenida Adolfo Suárez, se va a tomar la salida de la manifestación motorizada de la jornada de hoy, sábado 30 de enero, organizada por la Resistencia Balear. A ritmo de escape con la canción Resistencia, los presentes aquí aproximadamente en estos momentos unas 400 personas a ojo de buen cubero. La organización espera que esta cifra aumente para tomar sus vehículos y de esta forma iniciar la manifestación de la jornada de hoy. Está con nosotros el promotor, es Víctor Sánchez, nos acompaña en directo. Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, Cristóbal, gracias por venir. Bueno, ¿cómo afronta la jornada de hoy la Resistencia, esta manifestación, la tercera después de la del día 12 de enero, la del día 22 y hoy día 30? Lo afrontamos muy bien, con mucho ánimo y con muchas ganas, como estás viendo, con un pueblo entero unido, con un pueblo junto hacia la libertad de todos, hacia la posibilidad de abrir nuestros negocios y hacia la dimisión de un gobierno que estamos viendo que no está siendo responsable con sus ciudadanos. El protagonismo hoy también se lo lleva este tráiler con un gran cartel que anuncia ocio nocturno abandonado. Es una metáfora. Si no os dejan abrir, si al ocio nocturno no le dejan abrir, lo lleváis a la manifestación. Correcto, porque llevan 11 meses sin abrir, porque hay personas que lo están pasando fatal, que están arruinados y que necesitan ya encarecidamente abrir sus negocios, puesto que hemos visto que ocio nocturno fue el problema, al igual que tampoco la hostelería, ni todos ni cada uno de los sectores más afectados por el COVID. Ninguno somos el problema son los de arriba. Víctor, después de esta manifestación, ¿qué va a ocurrir? Habrá sorpresas. Porque va a ser la última, ¿vais a seguir organizando protestas? Vamos a seguir ejerciendo la presión social hacia los organismos pertinentes que hagan falta para que se den cuenta que un pueblo unido es soberano. Entonces, no voy a adelantar más, que a partir del lunes habrá sorpresas que a más de uno pacíficamente le harán temblar las piernas. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, sobre todo. Has insistido constantemente a través de las redes y los medios de comunicación: pacifismo total, paz de blanco, manifestarse con paz. Siempre paz, ¿vale? La Constitución refleja que tenemos nuestro derecho a hacerlo. Por eso vamos a hacerlo pacíficamente. Entonces ahí estamos, pacíficamente y reivindicando lo que queremos. Si así no nos oyen, seguiremos y volveremos a seguir hasta que ya se sienten, quieran negociar, pero no hacia donde ellos quieran, sino hacia donde la gente le necesite. ¿No crees que la gente se puede llegar a cansar de tanto salir en poco tiempo, 3 manifestaciones, y que el Ejecutivo no os haga caso? La gente de lo que se cansa es de no poder pagar y no poder comer. La gente que está aquí está reivindicando su derecho a poner un plato de comida en la mesa. No queremos lujos, no queremos coches, no queremos casas, queremos el simple hecho de poder poner un plato de comida en la mesa, que es lo más importante y necesario, recogido en la Carta de los Derechos Humanos. Como persona necesitamos comer, y de eso es de lo que nadie se puede cansar. De esto tampoco, puesto que sin esto los de arriba seguirían oprimiendo y haciendo lo que les dé la gana.
Víctor, gracias por habernos atendido, gracias por todo. Un placer, gracias. Son las palabras de Víctor Sánchez, promotor de esta manifestación. Es miembro de la Resistencia Balear, a la cabeza, los líderes, Víctor Sánchez, con el que acabamos de hablar, Alberto Areño, Ángel Galeote. Y bueno, en estos momentos estamos viendo llegar más gente, más vehículos. No sé si es por falta de información. Claro, se ha informado a través de los medios y a través de las redes sociales que la manifestación partiría delante del Palau de Congresos. Muchos vehículos han transitado por el Paseo Marítimo, por la Autovía de Levante, por la avenida Adolfo Suárez, y han tenido que hacer un poquito de rodeo para poder situarse aquí donde nos encontramos, como hemos dicho, entre la Administración del Estado y el Palau de Congresos, para situar los vehículos que ya están, varios de ellos ya preparados para tomar la salida a partir de las 11. Yo no sé si van a esperar un poquito para que se incorporen más vehículos. Lo que no sabemos es toda esta gente que se encuentra aquí a pie, si es gente que ha dejado su vehículo estacionado y va a formar parte de esta manifestación motorizada, o van a producirse los acontecimientos que se produjeron en la última manifestación, que no estaba permitida la manifestación a pie, y al final aproximadamente unos 1000 manifestantes pues que realizaron el recorrido por las avenidas, por la avenida Antoni Maura, llegando hasta el Parlamento y en Cor, donde se disolvió la misma, con algunos incidentes a última hora, pero no provocados por miembros o por personas que participaban reivindicando lo que todos ustedes saben, que se lleve a cabo la apertura de los establecimientos de hostelería, de ocio, gimnasios, etcétera, etcétera. Bueno, va llegando gente con pancartas alusivas, gobierno de dimisión, una gran pancarta hace alusión también a que no quieren a Armengol en el Ejecutivo Autonómico, piden su dimisión. Y bueno, pues la nota de color y de ritmo la pone este gran tráiler a modo de discoteca, de bar de ocio nocturno, que se ha movido hasta esta manifestación. Vamos a ir informándoles de todo lo que ocurra en la misma. Esta mañana pues hemos visto un gran dispositivo policial, sobre todo agentes del Cuerpo Nacional de Policía y algunos efectivos de la Policía Local, del Ayuntamiento de Palma, que son los que se encargan un poquito de seguir las instrucciones y moderar un poquito la situación del tráfico. Bueno, pues volvemos dentro de un ratito para contarles más cosas. Como ven ustedes, este es el ambiente, ritmo en la mañana de este penúltimo día del mes de enero, en directo Informativos Figueley, con motivo de esta tercera manifestación organizada por la plataforma La Resistencia Balear. Gracias, Cristóbal. Estaremos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo en esa manifestación, que comenzará en breves minutos, en apenas 7 minutos. Mucha crispación en el ambiente, Fermín. Sí, normal. Es lo que hemos comentado antes. Estamos hablando de gente que tiene una necesidad económica importante y donde se está privando de poder trabajar y, como ha dicho este señor, de poder poner un plato de comida en su casa, en la mesa. Y entonces esto hay que ver de qué manera se puede solventar. Claro, es complicado. Poner soluciones ante esta situación, lo que hablamos también del tema político, no es fácil. Es decir, pero sí que tenemos que ver de qué manera se puede hacer para que todo el mundo pueda tener esos mínimos, ¿no? Esos mínimos. Es un desahogo el poderse manifestar. A nivel psicológico, ¿cómo lo podemos explicar esto? Bueno, yo creo que es un acto reivindicativo. Es un acto reivindicativo para expresar, para protestar, para dar a conocer cuál es su situación. Pero a nivel psicológico, ¿tiene una cabida esto? ¿Lo podemos encasillar en algún apartado? Sí, yo creo que es importante, porque cuando uno se manifiesta lo que hace es sacar emociones, ¿no? Por eso. Entonces, tener las emociones guardadas y reprimidas siempre produce al final una serie de efectos que no son buenos para la salud. Entonces, para la salud mental hablamos, ¿no? Yo creo que una manifestación es el momento en que uno puede desahogarse, puede reivindicar sus derechos y puede, de una manera, como ha dicho este señor, pacífica y correcta, pues puede descargar tensión. Entonces, yo creo que sí que es interesante que tengamos por lo menos ese derecho a la pataleta, ¿no? Al pataleo, para poder sacar fuera toda esa tensión que llevamos dentro. Fermín, ya te lo he comentado antes de empezar este especial informativo. El otro día leí un artículo, y ahora no recuerdo bien en qué periódico fue, pero un artículo que me dejó un poco descolocada, porque hablaba de cómo quedará el mundo después de esta pandemia. Cuando seamos libres, saborearemos tanto esa libertad que no sabremos dónde está el límite.
para las generaciones que vienen, eso ¿cómo puede afectar? Era un poco catastrofista el artículo, tengo que decirlo. ¿O no? Bueno, yo creo que habrá de todo. Es decir, habrá gente que a lo mejor esto le ha marcado de una manera muy significativa y, como hemos dicho, va a ser muy prudente. O sea, habrá gente que no se quitará nunca más la mascarilla. Y habrá otra gente que dirá, nunca más voy a estar reprimido y entonces voy a dar rienda suelta un poquito a todas las necesidades en todos los sentidos, ¿no? Que imagino es un poco lo que leíste ya. Como te he comentado antes, hubo una época, me parece que fue los felices años 20 fueron, ¿no? Entonces, efectivamente pasó algo así, que era un poco aquello de vamos a quitar la manta a la cabeza y todo para afuera, ya de lo que Dios quiera, ¿no? Hay otro tema que quiero comentar, el tema de los niños. Yo lo que veo es que los niños están más acostumbrados casi que nosotros, lo que te decía anteriormente. Tú sales sin la mascarilla y el niño, tu hijo, el pequeño, dice, ponte la mascarilla. O sea, se limpia, o sea, ya saben cómo limpiarse las manos. O sea, tú ves a los niños y se limpian las manos así, se ponen el gel, te piden el gel. O sea, se limpian las manos 2 o 3 veces al día. O sea, algo habremos conseguido. Ponemos que se limpien las manos los niños. Será muy limpia las próximas generaciones. Por eso, o sea, hemos conseguido algo. Vamos a dar un poquito de alegría al tema. Hemos conseguido algo. ¿Cómo puede afectar a los niños el tema de la pandemia y de las restricciones que tenemos? Esto es la famosa, lo habéis vivido, lo estás viviendo. famosa generación Z, ¿eh? Sí, la famosa generación Z que llaman, los niños y los jóvenes. Sí, vamos a ver. Bueno, primero, lo que estamos hablando, ¿no? Ellos se adaptan mucho más rápido que nosotros. El otro día se me ocurrió preguntarle a mi hija en el coche, ¿os ponéis la mascarilla en clase? Y casi como si estuviera yo loco, me dijo, papá, ¿cómo no vamos a estar con mascarilla en la clase? ¿Cómo no vamos a estar sin mascarilla en la clase? Y dije, sí, se adapta mucho más rápido que nosotros. Tenemos un problema con el tema de los chicos, con los jóvenes, y es que precisamente estamos hablando de una etapa, esta generación Z que hablamos de una etapa que va desde los 10 hasta los 24 años aproximadamente, que es una de las etapas más importantes a nivel de desarrollo psicológico, porque estamos hablando de que es una etapa que engloba lo que sería la preadolescencia, y adolescencia es el cambio de la infancia a la madurez, y entonces ahí es un momento en que los chicos tienen que desarrollarse a nivel social, a nivel intelectual. Y entonces, una de las cosas que está afectando precisamente esta pandemia es a eso, que les estamos coartando esa libertad, no se pueden relacionar, no pueden bajar al parque a jugar un partido de baloncesto, no pueden quedar con sus amigos porque los papás siempre, ¿y con quién vas? Y ponte la mascarilla. Entonces, están pasándolo mal y están teniendo problemas importantes a nivel psicológico, pues por ejemplo problemas de desmotivación, temas de ansiedad, es decir, este aislamiento a ellos les está afectando de una manera importante. También es verdad que fueron los niños en concreto, nos dieron una lección durante el primer confinamiento, porque realmente fue algo, cómo pudieron ellos aguantar aquel confinamiento, aguantaron cosas que los adultos no éramos capaces de aguantar. Entonces, es verdad que lo están pasando mal, es verdad que se van a adaptar y que va a haber un cambio en ellos, pero yo creo que tenemos que estar muy pendientes de ellos, tenemos que hablar mucho con ellos desde casa, tenemos que tener una escucha activa con los chicos, con los jóvenes, y tenemos que procurar, bueno, tenemos que evitar, por supuesto, que estén todo el día conectados delante de las... Porque, claro, cuando no tienen tiempo para poder estar en la calle con sus amigos o tal, ¿dónde estamos? Delante de las pantallas, los videojuegos, etcétera. Yo siempre he dicho que los videojuegos, las pantallas, toda la tecnología es maravillosa, pero, como siempre, los tiempos hay que repartirlos. No podemos pasar todo el día delante de unas pantallas, porque entonces eso al final hace que no podamos dedicar tiempo a otras cosas. Entonces tenemos que hablar mucho con ellos, evitar que estén todo el día delante de las pantallas y procurar también que estén en contacto con la gente más cercana, Perdona, Fernando, como se pueda. Lo mejor ha sido no cerrar los colegios. Que está demostrando que la incidencia es mínima. Claro, es mínima. Tener el niño en casa a tenerlo en tu colegio. Ya sé que los chavales, por ejemplo, muchos, los más pequeños, tienen que comer en las aulas, no pueden salir al patio. Yo estoy francamente admirado, porque de verdad que me pareció una auténtica locura cuando abrieron los colegios. Yo era de las personas que estaba muy enfadada porque yo no quería llevar a mi hija al colegio por no ponerla en riesgo. Y estoy francamente sorprendido de cómo ha funcionado. También es verdad que parece ser que la carga viral de los chicos es menor o que no tienen tantos contagios, pero yo creía que era una aberración. Y la verdad es que se ha hecho una gestión muy buena a nivel educativo, a nivel de profesorado, a nivel de direcciones de colegios,
porque es verdad que los contagios son mínimos, o sea, es que es algo increíble, pero también es verdad que los críos también, los niños en este caso también, es verdad que ellos van con mucho más cuidado que nosotros. ¿A quién marcará más esta experiencia? ¿A ellos, a los más pequeños o a los más adultos? ¿A los más adultos te refieres dentro de esa franja de edad? ¿O? Por ejemplo, a los de 30 para arriba No, va a marcar, yo creo que marcará más a los jóvenes. Un cambio, no quiero decir que sea negativo, ¿eh? Yo creo que, claro, ellos las vivencias nuestras son diferentes a las suyas. Es decir, nosotros ya la pandemia nos ha encontrado una edad en un punto diferente al de ellos. Entonces ellos ya van a crecer con esto y va a ser mucho más fácil para ellos. El día de mañana va a ser diferente. Hay estudios que dicen que a lo mejor va a tener una serie de secuelas negativas. Yo creo que hay que pensar siempre en positivo. Es decir, los cambios a veces son buenos. Hemos hablado antes de la capacidad de adaptación. Las personas nos adaptamos y gracias a eso la especie humana ha sobrevivido. Y yo creo que de alguna manera nos vamos a adaptar, vamos a vencer esto y vamos a llevar la vida. La última pregunta. Lo positivo, estamos hablando todo de la parte negativa. Lo positivo para ti, vamos a ser un poquito optimistas. Positivo, lo que tú, psicólogo, eso va a ser positivo. Venga, vamos, primero, lo positivo, ya vamos allá. Primero pensar que esto tiene sus días contados. Es decir, estamos hablando de unas vacunas que parecen efectivas, que ya el gobierno, por ejemplo, ya ha dicho que va a haber vacunas para todos, que nos llegan ya... cada semana. 80.000 cada semana. Exacto, pues a ver si es verdad y nos las ponemos. Y en el momento en que estemos todos vacunados, todo esto tiene que ir a mejor. Entonces, primero, mensaje positivo, pensar que esto tiene unos días contados. Segundo, vivir el momento, es decir, no hagamos planes de futuro, vamos a vivir el momento, el día a día. La vida es maravillosa y tiene momentos, en cualquier momento podemos disfrutar de una buena conversación, de una buena compañía, si en caso que podamos, de un buen libro, es decir, encontrar esos momentos para que podamos estar tranquilos, de un juego de mesa con los niños, ¿no? Evitemos lo que hemos hablado, ¿no? Evitemos la sobreinformación, no estar informados, pero no nos sobreinformemos, porque eso nos va a dar siempre una perspectiva negativa de las situaciones. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es un anuncio que vi por la tele que decía, practica el yoísmo. Esta me encanta, es decir, busquemos tiempo para nosotros, es decir, para nosotros solos, para nosotros como persona, para poder disfrutar de eso que estamos hablando, una buena película, un buen libro, un momento de deporte. Mantengamos las rutinas. Esto también es importante, las rutinas, querámonos a nosotros, las rutinas de aseo personal, las rutinas de sueño, las rutinas de salud, por ejemplo, pues si podemos hacer deporte, mantengamos ese deporte al que le gusta hacer deporte, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que serían una serie de pautas positivas y mirarlo en positivo. Es verdad que toda esta situación nos genera ansiedad y entonces aparece esa parte de pensamiento negativo, los demonietes que digo yo, que eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo evitamos esos pensamientos? Pues intentar estar ocupados y concentrados en lo que hagamos. Concentrémonos en lo que hagamos y además que después, si podemos, que nos sintamos bien. Nos quedamos con ese mensaje. Hemos disfrutado, Silvia, hemos disfrutado 30 minutos. Es verdad. Yo también. Nos quedamos con la parte positiva, que es muy importante y siempre hay que ver el lado positivo a todo en esta vida. Sí. Fermín Gallego, psicólogo, muchísimas gracias por esta conversación y por todas tus enriquecedoras consejos y todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Yo les dejo con mi compañero Juan Antonio Bauza, que va a dirigir la siguiente mesa de debate. Una pequeñita pausa y continuamos con más invitados.